institución de la Universidad Autónoma Chapingo y de nuestro posgrado en Sociología Rural, quiero agradecer a la doctora Mónica Inés Cejas la disposición a compartir todo su trabajo, la experiencia, el conocimiento sobre interseccionalidad. Quiero comentarle que en una institución como la nuestra esto es muy importante porque tenemos estudiantes, mujeres y hombres de origen indígena, de origen rural y que enfrentan una serie de desigualdades, desequilibrios y justamente que intersectan en muchos espacios. Entonces este tema especialmente va a ser muy importante para abrirnos ventanas para el análisis y vuelvo a agradecer. Muchas gracias, doctora. La doctora Mónica Inés Cejas es profesora investigadora de la maestría en estudios de la mujer y el doctorado en estudios feministas del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y es doctora en estudios internacionales y culturales en la Universidad de Tsuda en Tokio. Sus líneas de investigación son mujeres, nación y ciudadanía, activismo desde la cultura, movimientos de mujeres y políticas de género en Sudáfrica, feminismos en África y Japón, y políticas de la memoria. Algunos de sus trabajos recientes ha coordinado son Mujeres y Ciudadanía en México, estudios de caso por la UAM Xochimilco, Mujeres frente a las paradojas de la ciudadanía, también por la UAM Xochimilco, Terracota, entre muchos otros. Y bueno, también nos compartió, nos hizo favor Diana de compartirnos un texto que le enviaba la doctora, y es el texto de Perspectivas Feministas de la Interseccionalidad. Vienen por ahí 3 capítulos, de los cuales vamos a estar platicando, pero bueno, yo ya cedo la palabra a la doctora para que nos platique de ese asunto. Bueno, buenos días, primero de todo, decirles que estoy súper emocionada de estar aquí, ¿no? Agradecer muchísimo a María, toda la gentileza, a Diana, bueno, a todo el equipo, que hacer posible esto, que yo esté aquí con ustedes, que me haya cruzado desde la hermana República de Xochimilco, porque está su casa, de llegar hasta aquí, agradecer muchísimo a Jorge, ¿no? Que fue el chofer que me trajo hasta aquí, y ver por arriba, porque conocía un poco hasta llegar al aeropuerto, pero mucho por el metro, ¿no? Entonces ver por arriba mucho de la ciudad, el recorrido es interesante, ¿no? Desde muchas perspectivas y precisamente pensando en la interseccionalidad también, ¿no? Cómo nos cruza hasta cuando hacemos un viaje como este y llegar aquí. Pero más que nada decirles que estoy muy contenta y esta alma, ¿no? Que nos acompañó, bueno, tenemos la experiencia de haber estado en la maestría, entonces muy bonito estar aquí hoy, ¿no? En muchos sentidos, pero también, y tiene que ver eso con la interseccionalidad, y ahora lo vamos a conversar, tiene que ver también de donde yo vengo, ¿no? O sea, la interseccionalidad también es poder situarnos, ¿no? Poder situarnos como sujetas que somos de manera individual, pero también colectiva, ¿no? De dónde venimos. Y en ese sentido, venir hasta aquí me emociona porque estudié en una universidad de alguna manera un poco parecida en Argentina, en la Universidad Nacional de Luján, donde también tiene estudios en desarrollo rural, en temas rurales, y es una universidad que durante la dictadura argentina fue cerrada y se volvió a abrir después de cuando ya hubo la transición a la democracia en los años 80. Pero además yo nací en un medio rural, ¿no? Entonces nací en un pueblo chiquitito en la provincia de Santa Fe. Entonces también en muchos sentidos es como venir a casa, ¿no? Entonces gracias de nuevo por la oportunidad y ojalá que sé que hoy estamos en un momento difícil, ¿no? Por toda la situación de la huelga estudiantil, que me contarán de eso. Y me interesa también ver cuáles son las reivindicaciones, ojalá que nos dé tiempo, porque lo que me gustaría a mí que sea también, que es algo que estamos tratando de hacer junto con el pensamiento feminista, interseccionales, sobre todo con los feminismos descoloniales, es de descolonizar la academia, ¿no? Porque nuestra academia es muy patriarcal, es muy colonial, y sus formas
como esto de dar una conferencia magistral, es muy patriarcal, es muy monolingüe, ¿no? Hay una persona aquí, yo, como que tengo la autoridad, y estoy segura que y esa es mi idea hoy, de aprender mucho yo de ustedes, ¿no? Entonces, la idea de descolonizar la academia es que nos manejemos más con diálogos, y en ese sentido agradezco mucho a María porque le pedí, ojalá estemos en un lugar donde nos podamos sentar en círculo y no esa forma tan típica, ¿no? De la persona que da la conferencia, que está alejada, que parece que tiene toda la verdad, y nos da una conferencia y después se va, y hay poca interacción, ¿no? La idea nuestra de hacer una academia diferente es que sea dialógica, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos diálogo? Que no es fácil, ¿no? Porque estamos cruzados precisamente y cruzados con muchas diferencias. Entonces, ¿cómo hacer diálogos? Y entonces, bueno, yo debería empezar presentándome, pero yo quisiera empezar de otra manera hoy. Entonces quisiera leerles un texto que también les compartí, pero quisiera que empezáramos ahí, por ahí, ¿no? Y después yo me voy a presentar, movida por el texto, porque la idea es leer el texto, que el texto nos mueva como un ejercicio. Después me presentaré y me gustaría que, tal vez no podemos presentarnos todos y todas porque somos muchas, pero podríamos tomar 2 o 3 ejemplos de quienes quieran participar y nos presentamos de otra manera, pensando en cómo nos cruza la interseccionalidad, ¿no? Entonces, esto que llamamos interseccionalidad, pero que podemos nombrar y vamos a ver de otras maneras, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con un texto de Chimamanda Adichie, ¿no? Que yo les compartí, de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora nigeriana, o sea, africana, pero que vive en Estados Unidos, y que nos cuenta en este texto, que no es un texto muy largo, habla de algo muy importante, que es el peligro de una sola historia. Yo lo voy a leer, seguro que ustedes ojalá que lo hayan podido leer, pero es diferente si lo leemos en voz alta, ¿no? También para reclamar el lugar de la oralidad, ¿sí? Porque vivimos también en una cultura donde todo es lo escrito, ¿no? Y como que el oral tiene un segundo lugar, y creo que hay que recuperar la oralidad, ¿no? La importancia que tiene el oral. Entonces voy a leer que es un texto escrito, pero el estilo van a ver que tiene la autora, si no lo leyeron, nos invita a pensar también en lo oral. Entonces ella dice, el peligro de una sola historia. Dice, cuento historias. Y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Y hoy cuando venía para acá pensaba, cuando llegaba aquí decía, wow, es porque estamos ahí. Imagínense, se parece mucho, ¿eh? Ojalá algún día pueda haber un convenio, ¿por qué no?, entre esta universidad de Nigeria y Chapingo, ¿no? Y que ustedes puedan ir allá y que podamos tener aquí estudiantes africanos también, ¿por qué no? Pero un poco para que se imaginen, ¿no?, el lugar. Entonces dice, crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años, a decir verdad. A decir verdad. Pensemos en las palabras, ¿no? Ella es muy cuidadosa en las palabras que usa, ¿eh? Aunque es un relato así. Pero bueno, dice, mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Está un poco difícil empezar a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4, dice ella, a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía era literatura infantil inglesa y estadounidense. Está en Nigeria, ¿eh? También fui una escritora precoz cuando comencé a escribir a los 7 años cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve. Estamos en Nigeria, ¿eh? En Nigeria, para que nos ubiquemos, clima tropical. Clima tropical todo el año, y llueve mucho, un poquito como nuestro México, que ahí tenemos la estación de lluvias y la de no lluvias, pero no hay invierno, no hay nieve, ni soñando, ¿no? Pero vuelvo con ella. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas, impensable que Nigeria crezcan manzanas, y la gente se ríe, ¿no? Risas.
y hablaban seguido sobre el clima. La gente hablaba del clima en sus cuentos. Qué bueno que el sol ha salido, qué bueno que el sol ha salido. La gente se ríe, ¿no? Esto a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mangos y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Siempre hay sol. No tiene que hablar de que hoy llueve o no llueve, que salió el sol, como los climas europeos, ¿no? Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era, y la gente se ríe. Muchos años después sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre, pero eso es otra historia. Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Porque yo solo leía libros en que los personajes eran extranjeros. Estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chinua Achebe y Kamaralai, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, fíjense que ya nunca uso la palabra negro, porque la piel negra no existe, el color negro no existe en la piel. En todo caso son colores de chocolate, ¿no? O café con leche, ¿no? Fíjense, ella es muy cuidadosa con eso. Niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Cuando comencé a escribir sobre cosas que reconocía, recién entonces, ¿no? Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí, avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos, pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvó de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana, convencional de clase media. Mi padre era profesor, mi madre era administradora y teníamos, como era costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba sobre él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, come. ¿No sabe que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentí una gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafias teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la Universidad de Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también. Y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial es el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal. Y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de María Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa, por ejemplo. Pensaba que no. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí, incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí como africana se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una única historia de catástrofe, en esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión con iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos, yo no me identificaba como africana. Pero allá,
cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana, aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi, de otra manera, maravilloso vuelo desde Lagos, en Lagos, en Nigeria, ¿no? Hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin, de una aerolínea, sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales, y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y de sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo vi a los africanos de la misma forma en que, como niña, vi la familia de Fidel. Creo que esta historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, o sea, de Londres, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje, después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas. Escribió: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. ¿Qué se habría tomado el Señor? O fumado en el sable. Me río cada vez que leo esto y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo, donde el África subsahariana es lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. O sea, nunca pueden ser humanos. Comencé a entender, humanos completos, ¿no? Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esta única historia, al igual que un profesor, quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado, de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre, entonces no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé desde Estados Unidos a México. El clima político de Estados Unidos entonces era tenso. Había debate sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había historias infinitas donde los mexicanos se mostraban como gente que saqueaba el sistema de salud, escabulléndose por la frontera, que eran arrestados a la frontera, cosas así. Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa: el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la historia única. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo, que es uno de los idiomas de Nigeria, que recuerdo cada vez que pienso sobre las estructuras de poder en el mundo, y es Nkali. Nkali es un sustantivo cuya traducción es ser más grande que el otro. Al igual que en nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio del Nkali. Cómo se cuentan, quién las cuenta, cuándo se cuentan, cuántas historias son contadas en verdad, dependen del poder.
El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. El poeta palestino Morid Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con en segundo lugar. Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos de Estados Unidos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores, como el personaje del padre en una novela que ella escribió. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes de Estados Unidos fueran asesinos en serie. Toda la gente se ríe, ¿no? Obviamente estaba algo molesta cuando dije esto. Jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era un representante de todos los estadounidenses. Ahora, no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leía Tyler, Updike, Steinbeck, Garskin. No tenía una única historia de Estados Unidos. Hace años, cuando supe que se esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles sobre mis padres, lo que mis padres me habían hecho. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Paul murió por falta de atención médica. Mi amiga Coloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo regímenes militares represivos que daban poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos. Y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo y las hay deprimentes como el hecho de que hay 5.000 candidatos por una vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o de esa persona. La consecuencia de la historia única es esta: roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. ¿Qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiera seguido los dos polos del debate sobre inmigración, el de México y el de Estados Unidos? Y si mi madre nos hubiera contado que la familia de Fide era pobre y trabajadora, y si tuviéramos una cadena de televisión africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo, es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias. Y si mi compañero de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Mukta Makarai, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial, se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo, pensaba que las personas que podían leer, leerían si la literatura estaba disponible y era asequible. Después de que publicó mi primera novela, fui a una estación de televisión en Lagos para una entrevista.
Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó tu novela, no me gustó el final. Ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. Y la gente se ríe. Siguió contándome sobre qué escribiría en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino que conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes, eso que se dice que no leen, que no se suponían eran lectores. No solo había leído el libro, se había adueñado de él y sentía que era justo contarme qué debería escribir en la secuela. Y si mi compañero de cuarto conociera a mi amiga Fumi Honda, la valiente conductora de un programa de televisión en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía cardíaca hecha en un hospital de Lagos la semana pasada, y si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin, que es como una mezcla de inglés con Igbo, ¿no? Con otros idiomas, en Igbo, Yoruba y yo, mezclando influencias desde Jane Seth a Fela, Bob Marley hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes. Y si conociera a Nollywood, lleno de gente creativa haciendo películas con grandes limitaciones técnicas. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio de extensiones, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan, pero siguen teniendo ambiciones. Cada vez que regreso a casa debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos, nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno, pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Dirijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir, contar historias. Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes, proveer libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y de organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan, muchas historias importan, las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera empezar, como decía, con esta historia, ¿no? Que leída es diferente que obviamente así en voz alta, porque nos afecta y nos mueve, ¿no? Y claro que nos toca. Yo misma estoy emocionada. Entonces quiero empezar con la presentación. Doctora, se me permite que puedo preguntar aquí. Es que no sé lo de la línea. Perdón, Sí, gracias. Pero no, es esa, pero yo voy leyendo y escribiendo cosas. Entonces, si ustedes me ayudan desde aquí, yo esto es solo para leer. Para que lo hagamos bien, ¿no? Pero para que pensemos en lo de las historias Entonces yo quisiera empezar presentándome ahora sí, después de haber leído esta historia. Y la idea es eso, situarme, presentarme, problematizando las historias únicas, ¿no?
porque generalmente cuando nos presentamos, la compañera me presentó, y es muy fuerte esto de la presentación, porque es un espacio académico, muy académico, ¿no? Tal vez lo que les llamó la atención en la presentación, y les debe llamar la atención de mi acento, porque el acento viene de fábrica, ¿no? Entonces sí, no es mexicano, ¿no? Aunque Nico viene de Xochimilco. Y también esto de que por ahí que decía que estudié en Japón, ¿no? Entonces, y que trabajo sobre África, ¿no? Entonces, bueno, qué persona rara, ¿no? Porque son como las puntadas cuando alguien nos presenta, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que elegir cómo presentarnos nosotros, nosotras, nosotros, ¿no? ¿De dónde veníamos sin que sea una historia única? Entonces, hacemos mucho este ejercicio en el seminario Perspectiva Feminista de la Interseccionalidad, que justamente estamos ahora tomándolo en el doctorado de estudios feministas, y es un ejercicio que hacemos generalmente cuando tenemos un invitado que viene, y nos tenemos que presentar como grupo, y como grupo apelando a eso, ¿no? A cómo no reducimos una historia única, porque no somos solo la historia académica, ¿no? Somos más que eso. Entonces yo quisiera eso, problematizando, ahí tienen ustedes Chimamanda, que está ahí. Yo aquí les traigo hoy muchas imágenes porque creo que es muy importante visibilizar de quiénes hablamos, ¿sí? Para que vengan y nos acompañen. De alguna manera que Chimamanda esté aquí, de alguna manera la leímos, y que esté Patricia McFadden, ahí estoy en mi clase, ahí hay una carta, bueno. Quisiera, yo escogí esta estrategia de poder situarme, que es, vamos a hablar de conocimiento situado, que es muy importante para el pensamiento interseccional, situarme tratando de evitar una historia única de quién soy, ¿sí? Entonces, yo elegí una metáfora que es esto de los instantes radicales, que le copio a una colectiva activista que hay en Argentina que se llama Mujeres Públicas, y ellas hablan de cómo hay en nuestras vidas y que hacen a quienes somos instantes radicales. Esos instantes radicales son como momentos que nos cambian o que marcan un antes y un después de quienes somos, o decisiones políticas, cuando nos nombramos, cuando podemos y tomamos una decisión que lleva a un discurso nuestro de nombrarnos, situarnos, pero también una praxis, una práctica política, ¿no? Determinada, ¿no? Y no tiene que ser algo súper revolucionario. Yo les voy a dar los ejemplos. En mi caso, preguntándome a través de una historia única cómo yo me hice feminista, ¿no? Y es interesante porque yo me reconocí como feminista en África, no en América Latina. Entonces, yo voy a elegir estos instantes radicales para hablar, situarme de una manera interseccional y decir quién soy. Entonces, haciéndolo de una manera interseccional, y voy a cambiar un poquito esta presentación porque además las presentaciones y quién soy tiene que ver mucho también dónde estoy, ¿sí? Entonces hoy estoy aquí y entonces también en ese sentido, como lo dije al principio, con la emoción de estar aquí, presentarme también por lo que siento que hay con lo que podríamos construir un diálogo por el hecho de estar aquí en términos de experiencia vivida, ¿no? Que yo viví. Entonces contarles que yo vengo de una familia de clase obrera. Mi papá y mi mamá solo tuvieron la educación primaria. Mi papá obrero metalúrgico, pero también aprendió relojería. Entonces también reparaba relojes al viejo estilo, antes de que vieran los relojes de la pila, ¿no? Los viejos relojes de cuerda. Entonces él tenía su taller de relojería porque él también fue sindicalista, seriamente convencido de que la condición obrera era una condición de explotación de la que no se podía salir. Entonces que había que buscar otra, ¿no? De su vida cotidiana, ¿no? Que de esto no se sabe. Siempre repetía eso mucho en la casa. Tal vez recién ahora yo lo entiendo, ¿no? Como cuestión de clase. Mi mamá de joven trabajó en los teléfonos en la época que ser telefonista era conectar, realmente casi manual. Pero mi papá, muy patriarcal él, cuando se casaron, decidió que él iba a ser como debería ser, de acuerdo al modelo,
el proveedor, entonces que ella se tenía que dedicar a criar a las hijas, ¿no? Mi papá también se empecinó en que en el pueblo chiquito que yo nací, estoy presentándome mucho en términos de clase, el pueblo se llama Empalme, Villa Constitución, y como el nombre lo dice, Empalme era un palme de vías, un lugar donde se cruzaban vías de ferrocarril, y había un lado y el otro de la vía, y un lado y el otro de la vía era un lado y un otro de la vía de clase. De un lado era la clase media y del otro lado era la clase obrera popular. Muy fuerte, ¿no? Y había escuelas de un lado y del otro. Mi papá se empeñó en que nosotros viviéramos del lado de la clase media. Y compró su terrenito y desde el primer momento fuimos molestos. La vecina de frente barría la basura de este lado. La tiraba de este lado, ¿no? Y los comentarios de que uy, esta gente nos va a hacer bajar el precio de la propiedad que se vino a vivir aquí. Claro, mi papá no, él se iba a trabajar, él no tenía que escuchar esos comentarios. Mi mamá nos escuchaba, nosotras de chiquitas nos criamos así. No éramos bienvenidas en ese barrio, y menos a la escuela, ¿no? Yo no entendía de chiquita por qué las compañeras más blancas, más rubias, más altas, eran las que en la escuela había una banda, de estas bandas rítmicas con distintos instrumentos, porque ellas tocaban los instrumentos más divertidos y al resto, las más bonitas, las más prietitas, después lo interpreté así, nos tocaban los más aburridos y atrás nos ponían siempre. Cuando había una obra en la escuela de teatro, nos tocaban los papeles los más aburridos y eran las chicas y chicos, pero eran mis compañeros y éramos chiquitos y nos veíamos así. Entonces, ¿cómo le pones nombre a eso que es malestar? ¿No? Y mi papá empecinado, porque eso era estar mejor, ¿no? Vivir de ese lado y no del otro. Claro que yo siempre me llevé mejor con mis compañeras del otro lado, claro, ¿no? Y en la secundaria y en la prepa, pero siempre me quise ir de ese pueblo. Para mí el pueblo era un encierro, era algo tan, no sé, conservador. Fue muy duro en la época de la dictadura, porque como era mucha gente obrera, hubo mucha represión, mucha gente desaparecida en el pueblo, y no se hablaba, porque también había mucho silencio, no se podía hablar de eso, porque podía pasarte algo, ¿no? Entonces también ahí está mucho el interés por salir del pueblo y por estudiar historia. En realidad yo quería estudiar medicina, pero mi papá consideraba que eso no era una carrera para una mujer, porque las mujeres se casan y tienen hijos, ¿y para qué gastar en una carrera? Además me iba a tener que ir a estudiar a una ciudad grande, y eso no es bueno. Que buscar mejor algo más apropiado. Entonces lo que había para estudiar cerca de donde yo vivía, lo que más o menos me podía interesar era la historia. Entonces estudié historia, pero era para ser profesora de prepa. Pero yo quería investigar la historia, me interesaba más eso, ¿no? Problematizar, preguntar sobre la historia, no solo enseñar, aunque agradezco el aprendizaje, haber aprendido pedagogía, ¿no? Ahora me sirve mucho. Entonces como que hice dos licenciaturas, una para ser maestra de historia y otra para ser investigadora en historia. En Argentina, en esta universidad que les conté, que también se aprendía temas rurales, entonces era una universidad un poco especial. También tuve profesores especiales porque en la época de la dictadura a los profesores los perseguían, más los de historia, imagínense, hubo muchos profesores desaparecidos. La historia era una historia oficial que se podía enseñar. Entonces muchos de esos profesores se fueron de las universidades grandes y empezaron a enseñar en institutos. La primera parte de mi formación en historia la hice en un instituto, no en una universidad, y tuve esos profesores. Entonces traían textos que tenían escondidos bajo tierra, en serio, O sea, yo me acuerdo muy bien en esa época se sacaban fotocopias, ¿no? O sea, aprendí una historia muy marxista de eso que no se dice, que estaba prohibido. Entonces también eso, ¿no? Cómo te va formando desde lo clandestino, ¿no? Lo que no se dice, lo que está prohibido. Y es así también en la otra parte de formar una historia que
llego a la historia de África y encuentro la historia de África, que fue sin querer, o sea, fue un azar, porque nuestra vida también tiene instantes radicales que son al azar, que viene algo y nos encuentra, ¿no? Cuando menos lo pensamos. Yo me había inscrito para tomar una clase de historia política y ese día que llegué a la clase, el profesor y la profesora nos explicó que no iba a haber esa clase, que lo sentía mucho, que había habido un error, que iba a ser al otro día, y que ese día había una profesora que había venido de México después de su exilio durante la dictadura y que nos iba a enseñar a hablar de historia contemporánea de África, de las independencias. Entonces yo dije, ay, no voy a venir mañana otra vez, porque tomábamos clase, viajábamos, teníamos la clase intensiva todo el día, no iba a tomar otra vez la clase el otro día. Me quedé ese semestre, me quedé el siguiente, me quedé el otro, y ya me atraparon esas temáticas, pero en Argentina no había posgrado para seguir estudiando, solo en México. Y por eso, con una beca del Colegio de México, yo vine a estudiar a México en los años 90. Pero siempre por becas, porque yo venía de clase obrera, o sea, de dónde iba a poder tener recursos, ¿no? Entonces, profundamente agradecida a las becas de México, a todo eso. Y después, bueno, otra cosa importante que nunca quise, fui formada en una historia muy antiimperialista. Entonces, si hablando de lo descolonial, ¿no? Si algo yo no quería era estudiar historia, seguir estudiando historia de África en el norte. Entonces yo no quería ir a hacer mi doctorado en Estados Unidos o en Inglaterra, que era lo que había, porque no había doctorado en esa época en el colegio, ni había visto, ni en Brasil, no había. Entonces apareció la posibilidad de estudiar en Japón, que qué cosa rara, ¿no? Que para mí no era el norte, en cierto sentido, porque el enfoque que había para estudiar África también era diferente. Y terminé en una universidad para mujeres que tenía una visión muy diferente y ahí pude seguirme formando en japonés, porque además tuve que aprender japonés sobre África, ¿no? Y aquí vienen estos instantes radicales que quiero centrar aquí. Hasta que llego a Japón, yo no me identifico para nada como feminista, ¿no? Si me tuviera que definir, una mujer latinoamericana, muy perseguida por su pasado de la dictadura, muy llena de miedos, de cosas, de preguntas que no entendía, no podía responder, y que sentía como que estudiando la historia de África, sobre todo de Sudáfrica, podía responder. Entonces, yo propongo estudiar Sudáfrica en la época más dura que tuvo Sudáfrica, en los años 50, que claro, se parecía mucho a los años que yo había sido chiquita y adolescente durante la dictadura en Argentina, y o sea que había sido más duro el régimen de apartheid, de segregación racial, de persecución, prácticamente los tanques y el ejército en las calles, imponiendo la separación de la gente por cuestiones raciales, ¿no? Obviamente con fines de expropiación, digamos, de usar la fuerza de trabajo con ciertos fines, pero todo organizando su sociedad en colores, ¿no? Coloreado. Entonces me llama la atención que hay un grupo de mujeres que se organizan en esa época por encima de los colores. Hay mujeres de todos los colores y hacen una propuesta de hacer una sociedad sin colores. Digo, ¿cómo? En medio de todo esto. Y deciden además, con un acuerdo entre ellas, que las más jodidas son las mujeres negras. Entonces primero van las demandas de ellas, pero son de todas. Entonces eso me atrapó porque dije, wow, yo vengo de algo que eso no lo podía resolver. Porque tampoco podía resolver ese racismo, porque ahora sí le puedo decir racismo, como racialización, encubierta de Argentina, que yo había vivido de chiquita, cuando no podía tocar el instrumento ese que quería, cuando me tocaba estar en la obra, o por qué, ¿no? Entonces, las vueltas, ¿no? Las conexiones. Y yo voy y me encuentro con estas cartas que ustedes ven. Entonces, para mí ese es un instante radical. Esa carta que está ahí es una carta que encontré varias en los archivos de historia de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo. Hay, bueno, sobre todo en una de las universidades, hay un archivo de la historia de esas mujeres de los años 50, y ahí me encuentro esas cartas. Y ahí están esas cartas donde esas mujeres escriben, entre ellas, arman
a pesar de la represión, a pesar de todo, un proyecto de sociedad diferente. Entonces eso a mí me hizo en la cabeza, ¿no? Yo quería saber más de eso, pero era una forma de saber más de mí. Otra cuestión fue, entonces ese es un instante radical para mí, ¿no? Entonces yo a través de esas cartas la reconocí en la lucha de esas mujeres, que ellas nunca llamaron feministas, ni soñando. Además, para ellas el feminismo era algo que venía del occidente, burgués, bla, 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 porque estaban muy inscritas en la lucha de clases, ¿no? Era una lucha por la explotación capitalista, ¿no? Y su idea del feminismo era que era algo de señora burguesa, que estaban quemando sus sostenes, no sé qué, era otra cosa, ¿no? Pero si vemos sus luchas, claro que son feministas, profundamente, aunque no la llamaran ellas así. Y en esas cartas, en ese hacer, yo me acuerdo, wow, ¿no? Y empecé a estudiar la historia de los años 50 como que fuera mi historia, tratando de contarme yo otra historia que sanara mi subjetividad herida de la historia de la que venía, ¿no? Otro momento instante radical es la visita que hago yo a Patricia Manfaden, que ahí ven ustedes la foto. Es una feminista, ella se define como feminista radical, que es un término, yo sé que ahora está muy en duda, lo de feminista radical, por todos esos conflictos que hay de las feministas radicales contra el TERF y no sé cuánto, y esas cuestiones contra los trans. Bueno, aquí lo que pasa es que depende, no hay una historia única del feminismo ni del feminismo radical. La historia del feminismo radical de Patricia Manfaden es, como ella dice, radical significa irte a la raíz de los problemas. Una feminista radical africana, si se va a la raíz, tiene que ser antiimperialista, porque la raíz del problema es el imperialismo que nos jode, ¿no? Entonces, primero de todo es eso, ¿no? Entonces, voy a la visita, ella vive en Suazilandia, que ahora se llama Suatini, que es un país chiquitito, un reino que está como dentro de Sudáfrica, es un reino aparte, ¿no? Es un país independiente, ella vive ahí, ha sido una profesora, socióloga, también historiadora, bueno, más socióloga que historiadora, ya está retirada y ella hace su feminismo radical ahora muy al estilo, habría que preguntarse, Chaplin. Ella estaría feliz de venir aquí. ¿Por qué? Porque ella considera que el imperialismo nos privó de un saber hacer, de poder producir nuestra propia vida, nuestros propios alimentos. Entonces su apuesta es, ella en las mañanas, en su terreno, ella cultiva todo lo que come, ella es vegetariana. Lo único que compra es leche de soya, es lo único, pero todo el resto ella cultiva su caña de azúcar, y ella sola lo hace, solo hay una señora que viene y le ayuda. Entonces en el día, en la mañana, ella cultiva. Tiene fruta también, mangos, o sea, estuve 10 días viviendo con ella y compartiendo. Y en las tardes, en la noche, escribe. Su pensamiento, cuando está muy cansada, dice ella, ¿no? Su pensamiento. Pero quiere mostrar eso, que lo que nos privó el imperialismo, el capitalismo, es ese saber de poder hacer nuestros propios alimentos y poder, que es posible recuperarlo. Y que eso es su radicalismo y su feminismo. Entonces y además de eso ella aprendió a curar con plantas. Entonces también es una sanadora. Y está aprendiendo con las mujeres locales, también con las hierbas locales a sanar. Entonces su casa está llena de plantas y semillas, y te enseña cómo preparar sus alimentos, o sea, cómo secarlas, porque además eso, cómo tener hasta el otro año, ¿no? Cómo guardar todo el año, hay de todo, fruta y jugos de fruta, una fruta que aquí en México no hay. Claro, en la época de la cosecha, que como dice ella es la que estoy más ocupada, pero ella todo lo guarda, tiene también su estrategia de cómo guardar. Y me pidió por favor que le llevara, lo que más quería de México era café y tequila y mezcal. Por supuesto le llevé. Entonces fue un gran aprendizaje, porque es un aprendizaje de vida. Para mí fue otro instante radical estar con ella, ¿no? De qué es ser feminista, pero anticapitalista, o sea, situada, y vuelvo con el conocimiento situado. ¿Qué es ser? ¿Qué es nuestra condición de ser en este mundo, ¿no? ¿Quién soy yo
además de esa persona que presentó la compañera, pero además en este mundo situado donde estamos en un sur. Y con Patricia me sentí muy en un sur. Sentí que lo que ella nos cuenta es algo que tiene que ver también con lo que vivimos en América Latina. Y que podemos hacer diálogos, ¿sí?, de estas formas en las que estamos pensando cómo enfrentarnos con el sistema, ¿no? Ustedes me dicen con el tiempo, yo puedo hablar 1000 horas, bueno, sí, está bien. Entonces, para mí es otro instante radical, ¿no? De pensar en las conexiones que tenemos, ¿sí? Otra experiencia para mí como instante radical en ese devenir feminista y pensarlo ante la interseccionalidad y reflexionar sobre quién somos, desde dónde estamos, qué teorías, qué conceptos elegimos cuando hacemos nuestra investigación y que sean coherentes con nuestras vidas también. Otro instante radical también cuando voy, también en 2019, a visitar este grupo de la Iniciativa Feminista Africana, estoy en Estados Unidos, en Pensilvania, hay un grupo, y ahí hay una reunión para hablar de qué historia se escribe sobre las mujeres en África, ¿no? Y qué historia se escriben las mujeres de África y qué lugar ocupan en la historia, ¿no? En la historia que se cuenta sobre África. Y fue un gran aprendizaje, porque fue para pensar también qué lugar tenemos nosotras en nuestra historia, ¿sí? Las de Abya Yala, ¿no? De este lado de nuestro mundo también. Y sentir eso, ¿no? Más fuerte, esa conexión que tenemos como sujetos individuales y colectivos del sur, ¿no? Entonces, ¿desde dónde? ¿Qué es el sur? ¿Qué es un sur geoestratégico, ¿no? Geopolítico? ¿Y cuáles son nuestras apuestas, ¿no? Y entonces también entender, bueno, por qué y qué diálogos hacer, sobre todo por el lugar donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo en el doctorado en el UAM Xochimilco, tenemos un sistema modular, también tiene una apuesta de universidad que viene de los años 70, después del movimiento estudiantil. Hay una idea de que somos indisciplinados, orgullosamente, ¿no? Entonces no tenemos allá disciplinas, tenemos todo es social, ¿no? Tenemos medicina social, tenemos psicología de grupos e instituciones, o sea, no tenemos sociología, son relaciones sociales, organizamos nuestros programas en torno a módulos que son problemas de la sociedad, o sea, tenemos, ¿no? Y dentro de eso está este doctorado, pero claro, estamos muy centradas en América Latina, ¿no? Porque estamos en América Latina. Entonces, ¿dónde entro yo? Con estas mujeres de África que a mí me atraparon y que me explican mucho de quién soy. Yo trato de hacer puentes, ¿no? Y aprendo de cómo hacer puentes, también de cómo otras compañeras lo hacen, desde los feminismos, desde su pensamiento, y cómo construir esos puentes para eso, ¿no? Para hacer apuestas que transformen, ¿no? Apuestas que nos quiten las opresiones, porque finalmente de eso se trata. La interseccionalidad también nos permite situarnos en matrices de opresión. Es otro concepto que vamos a ver un poquito ahora. Entonces, entender cómo nos podemos situar también todas las matrices de opresión que nos atraviesan. Recién en mi presentación yo les contaba de alguna manera las matrices de opresión que me hicieron vivir experiencias de chiquita de malestar, ¿no? Matrices de opresión que tienen que ver con la clase social, con esto de vivir de un lado y que se materializaban de vivir de un lado o del otro de la vida. Matrices de opresión con tener acceso o no a una educación. Yo tuve una vida de excepción, pude estudiar porque había becas, ¿no? Si no, y llegar a tener una educación de élite realmente por eso, ¿no? Yo nunca me explicaba quién yo me colegio en México, ¿no? O sea, este lugar es wow, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Tenía compañeros y compañeras mexicanos que son hijos de no sé, del ministro de no sé cuánto, del diputado no sé cuánto. Claro, porque para los mexicanos y mexicanas el Colegio de México es un lugar de élite, ¿no? Entonces, ¿cómo caemos nosotros latinoamericanos con becas? Entonces, bueno, esas cosas que te permiten situarte y ver también cómo juega el privilegio. De golpe yo era una persona privilegiada y lo soy ahora, reconozco mi privilegio.
Entonces, la interseccionalidad también nos da estrategias para situarnos, entender las matrices de opresión que están actuando sobre nosotros, nosotras, identificarlas, armar estrategias para poder, incluso misma María lo puede hacer en su mismo posgrado, situar a nuestros lugares de vida cotidiana, de trabajo, de lucha, si alguien es activista en su activismo, y poder identificar claramente, o por lo menos intentarlo, los lugares donde se maneja esa opresión y cuáles son las estrategias para poder enfrentarlo y cómo me sitúo frente a eso, de manera estratégica, ¿sí? O sea, cómo hay elementos de mi identidad que puedo usar por ahí estratégicamente y hacerlos valer para poder moverme de esa situación de opresión que parece inamovible. Hacer un movimiento como esta invitación que me hace María, que espero que de esto salga un convenio, María, y podamos hacer más cosas y potenciar lo que hacemos en Xochimilco a través de lo que se hace en Chapingo y viceversa. Y ya que ganamos de alguna manera el sistema de opresión que nos dice ¿qué tiene que ver el doctorado en teoría feminista con el desarrollo rural en Chapingo? Claro que tiene que ver y mucho, ¿no? Y podemos armar estrategias juntas y hacer un montón de actividades, ¿no? Estoy dando un ejemplo así rápido, pero los ejemplos pueden ser más profundos. ¿Qué podemos aprender de una vida como la de Patricia Manfredi? Un montón de diálogos con Chapingo, porque aquí se hace eso en nuestra escuela, ¿no? De estrategias de cómo recuperar los saberes, de producir nuestros propios alimentos en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Cuánto diálogo podríamos tener, ¿no? Mutuamente? Entonces, bueno, así varias cosas. Vamos a la siguiente, y ahora sí nos vamos a meter con algunas definiciones. Yo aquí quiero cortar un poquito, para no hablar solo yo, y primero todo preguntarles, ¿hay alguna pregunta hasta ahora con respecto a mi presentación, alguna duda? ¿O alguien quisiera probar de presentarse a través de instantes radicales? Quisiera probar de hacer contando quién es, de otra manera. Tal vez no tan largo como lo hice yo, pero por lo menos escoger algo de cómo presentarse, pero pensando un poquito en eso, ¿no? Lo que me atraviesa y dónde estoy. Bueno, yo nací en Chiapas. Y vamos a cómo definir mi orientación sexual, digamos que soy manco de Chiapas. Y egresé de la Universidad Autónoma de Chapingo del doctorado en Ciencias Agrarias. Pero yo comencé a hacer estudios primero era sobre diversidad sexual o el tercer género en 2008. Venía Rina Risenfeld o Anabel Ochoa a hablarnos sobre lo que éramos los homosexuales. Y yo siempre salía enojado de sus conferencias, porque yo decía, no tengo ni la menor idea, y aún así siguen siendo las expertas, siguen siendo las únicas y las más, y ahorita tenemos que comenzar nosotros los cotitos a hablar sobre nosotros. Inclusive a mí me costaba mucho trabajo reconocerme en los textos, en mis trabajos, expresarme homosexual. Ahora ya digo que soy manco porque a mí me arraigo a la cultura chiapaneca. Haciendo la investigación sobre homosexuales, fue un estudio de casos en la universidad y pues llegamos a la conclusión con mi director de tesis que además del análisis era conveniente sumar todas las entrevistas al final de la tesis y la consulta, ¿no? Entonces era darle espacio a los jóvenes de estudiar sí mismo y en este espacio, porque además venían de todos lados, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, y en cada uno es el Mushe, el Marco, el Zorro, el Chacal, el Mayaque, y cada uno hablando desde allí. En ese entonces, pues, si te decían mariquita o foto, lo tomabas como un insulto. Y yo en ese entonces ya comenzaba a decir, es que eso son precisamente las identidades, porque nos las ponen y tenemos que sobrevivir con esas identidades, pese a que queramos o no, ¿no? Entonces, cuando yo entré a Chapingo, sí dije, pues sí, o sea, la verdad es que no soy heterosexual, pero no decía soy homosexual. Entonces me empezaron a decir que yo era gay y yo me resistía y aún me resisto a eso que me digan gay. En la maestría ahí propuse mi trabajo de investigación sobre transgéneros y transexuales que hacen trabajo sexual, migrantes, y sí fui a Puebla, porque en ese entonces yo vivía en Puebla. Igual, o sea, fue una embarrada en la cara, porque el movimiento trans se cose completamente aparte del movimiento gay y del movimiento de diversidad sexual. Y hasta que estuve adentro me di
feminista, mal para mí. Y justamente, aunque habían puntos de, digamos, intersecciones donde las demandas o las críticas al sistema se correspondían, había una necesidad de separación. Y es, creo, lo que falta a nivel nacional. Todavía toda la literatura, inclusive hoy todavía los jovencitos dicen soy gay y no saben lo que implica, o les dicen jotos y no saben lo que implica, y lo leemos todavía, ¿no? Entonces, mi propia experiencia cuando terminé el doctorado hice mi tesis con los mushes y me di cuenta perfectamente ahí que teníamos que reivindicar las identidades que el movimiento LGBT dice queer, y en el queer más tendría que haber pues pases de interrogación así, unos corchetes, y entonces poner ahí mucha, mampo, foto, marica, y explicar qué son esas las identidades queer, porque el soy queer no existe, y yo lo he visto en base a mis resultados. Ahora, no tengo ninguna publicación porque me las devuelven y me dicen, yo escribo los resultados y digo, esto están diciendo los jóvenes, esto están diciendo las putas que tienen pena, esto estamos diciendo nosotros las que somos putas y no cobramos, y lo pongo y me regresan los textos y dicen, es que la teoría está diciendo otra cosa, y me refriegan un montón de autores que no han hecho investigación de campo y lo han hecho restregando y pasándose los textos, y es decir, le quería participar porque usted acaba de decir una frase que así me movió y dice que ellas eran feministas sin saberlo, ¿no? Y yo le quería preguntar si es correcto entonces extender todas estas teorías y buscarlas a fuerzas en los movimientos, o dejar que esos movimientos mejoraran, porque para mí lo que se hace al decir eso, que ellas eran feministas, lo que hacemos es extender la misma historia teórica que ahora dice, fueron víctimas, todas, y es la misma historia, y entonces comprendemos el movimiento feminista como tal, pero hay algunos no les queda. Por ejemplo, en Cuchita yo llegaba y les comentaba, es que mira, creo que tú te refieres a que eres mujer transgénero, ¿no? Pero creo que no tienes una fijación con el cuerpo, o sea, eso no te quita de ser mujer. Y ellos me decían, es que sí soy mujer transgénero, pero soy sui generis. Y ya con eso yo no te aplico a la mujer transgénero. ¿Ya? Si tenías que reducir. Pues esa era la pregunta. Si es correcto decirles feministas, aunque ellas dicen no lo soy. No lo soy. Mira, sí, vamos a hablar, o sea, podemos hablar un montón de eso, me gustaría. Qué bueno que tengan un compañero, el doctor, además, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Wilmer, mucho gusto, Wilmer. Y gracias por compartir tu conocimiento, ¿no? Cada vez que se nombra algo, se fija. Y hay que tener cuidado con fijarlo, ¿sí? Porque se puede volver freónica, ¿sí? Entonces, cada vez que se pone el nombrar es un acto de poder, siempre, ¿no? Una cosa es que yo me nombre a mí misma, como alguien me reconozca, y otra cosa es que alguien me ponga el nombre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y nosotras no nos gusta el nombre que tenemos, no? Y ni modo, así me lo puso mi mamá, bueno, ahora por suerte se pueden cambiar los nombres, ¿no? Pero, digamos, quiero decir que nombrar es un acto de poder, ¿no? Y separar muy claramente de cómo se nombra, ¿no? Y que también lo de nombrarse es un proceso, ¿no? Es un devenir. Entonces, hay un devenir, marica, que es muy interesante como proceso, ¿no? De apropiación de un concepto que es, por eso yo decía recién, Patricia McFadden se dice feminista radical, que no tiene nada que ver con el concepto de feminismo radical que se maneja ahora en las redes, o el feminismo radical original de Estados Unidos. Ella tiene su definición. Bueno, escuchémosla a ver qué dice, ¿no? Las maneras de nombrarse, hay maneras de nombrarse locales, como tú nos decías, que tienen que ver más con experiencias locales situadas, lo que decía de ser mambo. Eso urge escribirlo. Hay que escribirlo, hay que presentarlo, tenemos que conocer esa forma de nombrarse, ¿sí? Y yo me quedaría por ahora con eso, ¿no? O sea, el peligro de fijar, ¿no? De por sí ya lo fijan, nuestro documento es eso, ¿no? Todos los documentos nuestros es algo fijo, que dice que yo nací así y que hasta que me muero. ¿Y quién sabe? ¿Por qué tengo que ser siempre la misma, no? Si en realidad puedo tener una identidad fluida, que mucho, no estoy hablando solo de la sexualidad, que sí, vamos a ver, porque qué bueno que está, porque leíste seguro el texto de Mara Viveros y la conoces, y
y vas a tener otro comentario de ella. Pero ahí se ve que la sexualidad es muy fuerte, ¿no? Desde la sexualidad podemos leer un montón de cosas de raza, de clase, etc., ¿no? Incluso son como las marcas por ahí más visibles para marcar diferencias, ¿sí? Pero no olvidemos que sexualidad también viene de Occidente, entonces cuidado con los conceptos, ¿sí? ¿De dónde vienen? Y por eso me gusta que el compañero nos diga, ojo, porque ahí es otra cosa. Pero hay que ver quién lo usa y quién lo dice. ¿De dónde se apropió el término? ¿De dónde viene? Y eso es una invitación también todos y todas a hacer nuestras propias genealogías. Cuando yo me nombro, ¿de dónde viene esto que uso para nombrarme? O con lo que me identifico. Le digo feminista, pero ¿por qué? A ver, ¿de dónde viene? Yo estoy recién explorándolo, Winnie, ¿no? Lo estoy explorando, lo estoy viendo para tratar de entender de dónde, pero yo lo entiendo como una práctica, como una coherencia de vida, así yo. Y respeto que estas mujeres no usaran esa forma de definirse, porque tiene que ver con las luchas de su tiempo, ¿no? Y en ese sentido, como investigadores e investigadores, tenemos que tener siempre una mirada generosa y una buena escucha, ¿no? De las personas que son parte de nuestras investigaciones. Ahí vamos a hablar un poquito también de la parte metodológica y pedagógica. Es que en realidad el tema es, María, para que sigamos, ¿no? O sea, varios días, ¿no? Que yo me quede aquí con ustedes y que sigamos charlando, incluso comiendo, tomando café, ¿no? Pero les digo, qué bueno que está el compañero, porque además tiene un recorrido y hay un situarse. Entonces, es la muestra, lo que se nos mostró de cómo evitar las historias únicas. Cómo siempre estamos ahí en el medio, ¿no? Y a veces ni cuenta nos damos, así somos nombrados y por eso nos dejan entrar a tal lugar o no nos dejan entrar a otro. ¿Sí? Y está tan naturalizado y tan normalizado que yo echo la cabeza y sigo, y sé que ahí no voy a entrar, porque no me van a dejar o no me van a tratar, ¿no? Como deberían. Como ser humano, o como mexicana porque soy una ciudadana, ¿no? Entonces, pero ahí es donde entra todo esto en juego, ¿no? Pero bueno, quiero ir un ratito a las definiciones, ¿qué les parece? Y si dejamos al final, porque sí, eso de los tiempos, yo no quisiera irme sin ver un poquito y que sí haya más interacción, yéndome un poquito con algunas definiciones y de varias que hay para hablar de interseccionalidad y poder ir de lleno con algunas otras autores. Pero vamos a irnos con definiciones. Decir que es una perspectiva teórica y metodológica, porque lo es, y feminista, porque viene de los tíos feministas, del pensamiento feminista, que busca dar cuenta de la percepción cruzada o implicada de las relaciones de poder. ¿Sí? Acá puede por ahí confundirnos, porque una cosa es cruzar algo, ¿no? Que por eso es la palabra intersección, como que fuera un cruce de caminos, cuando en realidad las relaciones de poder más bien están imbricadas, se co-constituyen. O sea, la identidad de género se ve reforzada a su vez a través de ciertos estereotipos, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones sexuales, o sea, se sexualiza, se racializa para hacer coincidir, ¿no? Y reforzar una categoría con la otra, ¿no? Y ubicarlos dentro de un orden social donde hay sectores más privilegiados y otros que no lo son, ¿no? Ahora, las razones de esos privilegios se justifican en términos de género, de raza, de clase, etc. Y con eso se retroalimenta el uno con el otro. Por eso no son separados, ¿sí? No se puede estudiar el género solo, como una categoría sola para hablar solo de las mujeres. Porque las mujeres son muy variadas, incluso las que estamos aquí sentadas, ¿sí? Aunque todavía no nos conozcamos. Solo por contar mi historia yo soy desde ese punto de vista única, pero hay muchas cosas que comparto con ustedes, ¿sí? Sin embargo somos diferentes. Entonces, y estamos cruzadas por todos estos vectores que se retroalimentan, ¿no? Podemos utilizarlas, como decimos acá, como una herramienta epistemológica contrahegemónica, también porque esto nos permite entender por dónde viene la presión, ¿no? Y entonces, si yo la entiendo, puedo de alguna manera idear una estrategia contrahegemónica, ¿no? Para cambiar la situación, para pensar y reflexionar sobre las dinámicas a través de las cuales se hacen evidentes la consubstancialidad de los sistemas de poder que organizan las relaciones de dominación
en diferentes contextos, niveles y ámbitos, y las lógicas hegemónicas de producción de conocimiento. Conocemos este concepto por Kimberly Crenshaw. En realidad ella es la que le puso el nombre, pero no quiere decir que es la que lo inventó, porque esta idea de que hay una interacción, se retroalimentan estos vectores de poder, es muy anterior. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ya en el siglo XIX, antes incluso, se estaba planteando de distinta manera. Lo que pasa es que no se llamaba interseccionalidad. Kimberly Crenshaw, que es una abogada además, lo utiliza en un texto concreto en 1991, pero en los 80, perdón, es la publicación del 91, pero lo hace en los 80, y con eso nos habla de una doctrina que es antidiscriminatoria y que tiene tres ejes, ¿no? Estructural, aborda la intersección entre racismo y patriarcado, sobre todo ella en relación con la agresión y violación contra mujeres, porque lo trata de aplicar concretamente dentro de la legislación estadounidense y en los juicios que hay, para explicar cómo las mujeres negras sobre todo no aparecen, mejor dicho, porque el modelo de mujer es mujer blanca y el modelo de negro es de hombre. Entonces parece ser que mujeres negras no hay. Entonces, cuando hay juicio y se aplican las leyes, etcétera, etcétera, es como un sujeto no visible. Entonces quiere mostrar como en el caso de las mujeres negras en Estados Unidos están afectadas doblemente, dice ella como que fuera un cruce, como que se cruzaron las dos para provocar un tipo especial de condición de vida que necesita ser considerado de manera especial cuando se aplican las leyes, ¿no? Política también aborda la interseccionalidad entre la organización antirracista y la organización feminista. Aquí hay un reclamo muy fuerte de los feminismos hegemónicos, de pensar en un sujeto mujer en singular, que como que existiera de manera universal. Las mujeres en singular no existen, somos mujeres y muy diversas. Y que el modelo que se toma, al modelo del estereotipo que leímos de historia única, son las mujeres de clase media y blanca, ¿no? Entonces, ¿qué onda con el resto, no? Que tiene otras vidas, que tiene otras necesidades, que está afectada de otra manera por las relaciones de poder. Entonces también hay un reclamo político. ¿Cómo vamos a hacer alianzas con esas feministas si no hablan de nosotras? ¿Dónde estamos nosotras en lo que ustedes están demandando? Yo por mi cuerpo, yo por mis necesidades, yo por mi vida cotidiana, en mis comunidades no estoy. Entonces hay un reclamo muy fuerte. Representacional también abordando la intersección entre estereotipos raciales y estereotipos de género. Otra perspectiva que vemos mucho, porque generalmente aquí en México, en América Latina, se habla más bien de la vertiente que viene del pensamiento afroestadounidense para hablar de interseccionalidad, en relación con la situación particular de las mujeres negras en Estados Unidos, una sociedad que, como sabemos, está profundamente segregada, ¿no? A pesar de que se diga que es democrática, etcétera, etcétera. Quien quiere que haya viajado a Estados Unidos lo sabe, ¿no? La gente no vive en los mismos barrios, ¿no? Aunque todo el modelo del sueño americano, ¿no? Pero la vida cotidiana lo demuestra, ¿no? Otras autoras, como Octavia Bra, también plantea la interseccionalidad, que es interesante, pero a partir de nuestra experiencia, la experiencia de las mujeres que migran desde distintos lugares y sobre todo en Europa, migran a países europeos. En el caso de ella, Octavia Bra es una mujer que nació en la India, pero vivió gran parte de su vida en Uganda, en África, y después migra a trabajar en Inglaterra, ¿no? Y se vincula mucho con mujeres que son consideradas de color, del Caribe, etc. O sea, varios grupos de migrantes, asociaciones de mujeres, y ven la interseccionalidad más desde el punto de vista de la condición migrante. Y es poco estudiado desde nuestra perspectiva aquí en México, esta otra que yo creo que la siento más cercana tal vez por la experiencia migrante. Entonces es muy interesante como ellos plantean la interseccionalidad de ella y además estas autoras son de tradición marxista, o sea, digamos, vienen de ese tipo de formación, ¿no? Ellas dicen que son los complejos, irreductibles, variados y variables efectos que resultan cuando múltiples ejes de diferencia, para ellas es muy importante la diferencia, ¿no? Económica, política, cultural, psíquica, subjetiva y experiencial se intersectan en contextos históricos específicos.
¿sí? Entonces, para ella la intersección no solamente tiene que ver con clase, raza, género, tiene que ver también con experiencias, con los ejes que marcan la diferencia, ¿sí? Que son económicos, que son políticos, que son culturales, psíquicos, ¿sí? Subjetivos, todos esos confluyen y también se retroalimentan. Entonces, ella se fija más en esto, ¿sí? Y que tiene que ver con sus condiciones concretas como mujer emigrante, ¿no? Entonces, el motor de su pensamiento es el activismo de las mujeres de ascendencia africana, caribeña y asiática en Reino Unido, en Inglaterra, durante la década de los 70, que es precisamente, fíjense, la época en Inglaterra que se viene abajo, que se empieza a desmontar lo que había sido el estado de bienestar, después va a venir Margaret Thatcher, ¿no? Entonces son los sectores más que van a sufrir más las consecuencias de ese estado de bienestar que desaparece, que están en crisis, ¿no? Entonces es viendo esas condiciones que ellas enuncian esta idea de interseccionalidad y ponen sobre la mesa las desigualdades, las relaciones entre norte y sur, y cómo también hay sur en el norte, ¿no? La gente que migra del sur y vive en el norte. Y sobre todo en esto que ellas llaman postcolonial, ¿no? Esto la comienza a problematizar el concepto de diferencia y con este elabora su pensamiento en torno a la interseccionalidad. Entonces es muy diferente la ruta, ¿no? En la siguiente, aquí tengo una cita de alguien que podemos considerar una precursora, esta mujer que no sabía leer ni escribir, porque otra cosa importante de la interseccionalidad, posicionada dentro del pensamiento feminista, es cuestionar la forma de conocer y al conocimiento mismo, ¿no? Esta idea del conocimiento que viene de la ilustración, ¿no? El típico modelo cartesiano del método científico, donde la experiencia es un poco puesta de lado, ¿no? Donde la objetividad es fundamental, ¿no? Y donde el conocimiento, no podríamos imaginar que el conocimiento, se genera un conocimiento desde el activismo, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, además realmente no, era una mujer que era, repito, había sido esclava, estamos en el siglo XIX, en una manifestación de mujeres blancas pidiendo el derecho al voto, aparece esta mujer, empieza a gritar, una mujer negra, porque además era una mujer, dicen todos que era una mujer bastante alta, como 1,80 m medía, y empieza a gritar que quiere estar, que quiere tener voz también y quiere pedir por sus derechos, y dice: yo he arado, he sembrado y he cosechado en los graneros sin que ningún hombre pudiera ganarme, ¿sí? ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar tanto como un hombre y comer tanto como él cuando tenía la comida, y también soportar el látigo. ¿Y acaso no soy una mujer? He dado a luz 13 niños y he visto vender a la mayoría de ellos a la esclavitud. Y cuando grité con mi dolor de madre, nadie sino Jesús pudo escucharme. ¿Y acaso no soy una mujer? Ella es la primera teórica en realidad de la interseccionalidad en Estados Unidos. Pero claro, era una mujer esclava, no tenía educación. Recién hoy en día la podemos recuperar. Ella está diciendo: esa mujer de la que ustedes hablan, entonces yo no soy una mujer. Están pidiendo el derecho al voto y nosotras, yo no soy una mujer. Alguien que tiene un cuerpo, es la primera teoría, una mujer negra, ¿no? Esclava. No digan que si es una teoría. Entonces, otra cosa que nos enseña el pensamiento interseccional es de dónde viene el conocimiento. El conocimiento viene de la experiencia. Y es muy fuerte afirmar esto. Entonces, viene de la experiencia que me crea conciencia. Y de ahí viene el conocimiento. No al revés, no viene de la teoría, como que hay una teorización previa y después viene la experiencia, ¿no? Como que aplico la teoría para poder tener experiencia. No, la experiencia me da conciencia y a partir de esa experiencia, sobre todo en la lucha, creo el conocimiento. Entonces hay todo un trabajo muy interesante de las mujeres afro en Estados Unidos de recuperar esa historia que no está reconocida como historia, y la teoría de pensamiento negro, por ejemplo, que hay en el jazz, en los blues, donde las mujeres cantan la condición esclava. Y hay una teorización profunda de que la esclavitud de otra manera a través del canto, porque no podían expresarse más que con la música. Y díganme si eso es una teoría. Entonces, es muy fuerte lo que está planteando el pensamiento interseccional.
es repensar de otra manera qué es el conocimiento, quiénes generan el conocimiento. Acá hay entonces un ejemplo con esto que dijo Seymour Truth, que nos llegó por otra voz, porque lo repito, ella no sabía leer ni escribir, y se puso ese nombre ella, porque tenía otro nombre, ¿no? Y Seymour Truth significa algo así como verdad andante, ¿no? Alguien que anda proclamando la verdad, ¿no? Eso, se cambió su nombre, se puso este nombre. O sea, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y una mujer negra, que había sido esclava. Entonces, también decir que es una herramienta que nos permite identificar diferentes dinámicas de poder actuantes de manera simultánea en los cuerpos y las vidas de las mujeres racializadas. Vamos a la siguiente. También otra cosa es que la interseccionalidad tiene un carácter multifacético que se expresa en una práctica epistemológica, de la que estamos hablando un poquito ahora, esto de que desafía el conocimiento existente, interroga vacíos y silencios, como cuál práctica política socialmente situada, ¿no? Acá me faltó completar la frase, ¿no? ¿Cuál práctica políticamente situada es la que permite enfrentar esas formas de opresión, ¿no? También tiene una dimensión ontológica que expresa la subjetividad compleja y reconceptualizada, también la idea de agencia, desvelando el privilegio y la opresión simultáneamente, porque obviamente las relaciones son relaciones de poder, y cuando estudiamos interseccionalidad tenemos que ser posible, o sea, tenemos que tener en mente no solamente la opresión, o sea, por dónde se manifiesta la opresión, sino también los privilegios. Y en eso todos y todas tenemos que observarnos, porque hay situaciones en las que somos los privilegiados, ¿no? Entonces, también nos obliga a fijar la vista en eso. Que, por ejemplo, ¿quién iba a decirle, o sea, fue muy fuerte posicionar el pensamiento feminista predominante en Estados Unidos, decirles, ustedes son opresores, ustedes se están enunciando del privilegio, cuando en su mente, no, si estamos reclamando y estamos hablando por ti, mujer, estamos diciendo que todas las mujeres estamos sufriendo opresión. Pero ¿de qué opresión hablas? Hablas de la tuya, no hablas de las nuestras. Las opresiones tienen muchas formas y se manifiestan, ¿no? de múltiples maneras. Entonces eso también implica pensar de otra manera las políticas de coalición entre movimientos. También hay que situar las coaliciones, ¿no? Y aquí es muy importante organizarlas a partir de la solidaridad y no tanto de la igualdad, que esa es la diferencia con ese movimiento feminista liberal. En lugar de querer ser igual a quién. ¿Quién es el modelo? El modelo es el masculino. Yo no quiero volver de hombre, ¿no? Yo quiero una sociedad donde todos y todas podamos estar expresados y expresadas en nuestras singularidades sociales e individuales. Yo no quiero ser un hombre, ¿no? Esa sería una política de igualdad. Y otra cosa es una de solidaridad, donde son las necesidades de quienes están más poderosos y van primero. Pero la idea es que una sociedad donde podamos tener acceso a los recursos, teniendo en cuenta, siendo muy atentos y teniendo cuidado con el tema del privilegio, ¿no? El imaginario de resistencia que rompe con la imaginación social dominante y cuestiona el pensamiento estructurado según un eje único. Acá yo les quiero presentar, Mara Rivera, tal vez ustedes la conocen un poco para ubicarnos en quiénes son las personas de las que estamos hablando. Aquí está Avtar Brand. Avtar Brand, como les contaba, ella nació en la India, pero vivió mucho en Uganda. Cuando estuvo viviendo en Uganda hubo una política que mucha gente que era de la India se tuvo que ir de Uganda, por eso se fue a vivir a Inglaterra. Mara Viveros es de Colombia, ella nos visita frecuentemente y tiene, bueno, ustedes la leyeron, una reflexión muy interesante de su propio encuentro con la interseccionalidad. También esto que decía, que nos permite ver cómo operan modos de dominación que interactúan entre sí y que hay que considerar a la hora de analizar, en este caso yo decía la condición de las mujeres, pero no solo de las mujeres, es porque nosotros estudiamos a las mujeres,
pero también de los hombres, ¿no? de toda nuestra diversidad, ¿no? También de ellos, ¿no? de todas estas maneras de que podríamos nombrarnos en nuestra condición de humano. Porque también eso, y eso volviendo a Chimamanda, en muchos casos son luchas por recuperar la humanidad. ¿Sí? Hay muchos de nosotros, nosotras, nosotres, que esa parte nuestra que está negada es una negación a nuestra condición de humanidad. ¿No? Incluso hay casos que, formas de racialización que coloca a lo humano, a lo animal encima del humano. ¿No? A veces uno ve, ¿no? cuando ve ciertos privilegios que tienen ciertos alimentos que hay en un mundo donde hay tanta hambre, ¿no? Alimentos que hay, por ejemplo, para ciertos animales, ¿no? Que son, y con esto no estoy atacando a los animales tampoco, ¿no? La idea es que podamos pensar en una sociedad donde incluso el humanismo se ha puesto en cuestión, ¿no? Como forma de pensar en lo humano, como manera de conocimiento. Bueno, aquí hay un poco del rastreo de lo que ya hablé. Otra cosa, Patricia Hill Collins, que nos trae la idea de la matriz de autodominación. Estas otras autoras, Florian Díaz y Nila Yuval Davis, que también ellas contribuyen con otra categoría que agregan, además de raza, clase, género, sexualidad, agregan nación, porque también los nacionalismos marcan, crean diferencias, excluyen, y eso lo sabemos muy bien, ¿no? A través de la experiencia migrante, y de nuevo son dos personas que tienen esa experiencia migrante, ¿no? Quienes más han escrito estos temas son desde esa experiencia de migración en países centrales. Acá tengo algunas fotos de algunas de ellas para que ustedes las puedan ubicar, de quién es Kimberly Crenshaw, de quién es Nila Yuval Davis, Patricia Hill Collins, Florian Díaz. Y quisiera rapidito, porque ya no nos va a dar tiempo, un poquito ver cómo estas perspectivas interseccionales son retomadas desde América Latina. Hay una vertiente muy interesante, la de los feminismos descoloniales. Y es interesante porque en América Latina llegamos a toda esta discusión a partir de una crítica muy fuerte que se hace a la idea de modernidad. ¿Sí? Todos estos grupos que empiezan a poner en cuestionamiento este modelo de modernidad y cómo ha afectado precisamente a través de todo este concepto de conceptualización de Quijano, ¿no? De la colonialidad del saber, del poder, del ser, y a la que María Lugones le agrega la colonialidad del género, ¿no? Lo va a complementar. Y entonces aquí la interseccionalidad se enriquece también con esta idea de lo descolonial, ¿sí? Entonces se vuelve una estrategia más dentro de este pensamiento. ¿Por qué? Porque este pensamiento también necesita ubicar en la modernidad el surgimiento de la raza, no ya como algo del siglo XIX, sino con desde el mismo momento en que, o sea, ya del siglo XV y XVI, mucho antes para este lado del mundo. Y ver de ahí la consubstancialidad, cómo se han retroalimentado raza, cómo ha habido, por ejemplo, en el caso de los indígenas, una feminización que viene con el colonialismo en algunos casos. O sea, cómo la racialidad está teñida también con género, está sexualizada, etcétera, etcétera, para crear diferencias, y es parte del proceso de colonialidad. A esto han contribuido muchas autoras como María Lugones, como Mochi Curiel, Judith Espinosa, también desde sus propios posicionamientos, ¿no? Vamos a la siguiente, y yo aquí quisiera ir, ¿sí? Porque si no, no vamos a hablar, de la conversación con Mara Viveros, que es parte de este cuaderno que el año pasado pudimos concretar y que es resultado de las clases del doctorado, ¿no? Es parte, como dice el cuaderno, que total está libre, está abierto, o sea, se puede utilizar. La idea es que es una guía de lecturas, es una guía de diálogo que lleva a los diálogos. Cuando armamos el cuaderno, una propuesta fue hacer, no queríamos que fuera de esos típicos cuadernos que, por ejemplo, eligen una lectura de Atar Bra, una lectura de Hill Collins, está la lista de las lecturas, alguien hace la introducción y ya no. Sino que dijimos no, es
hacer algunas entrevistas, vamos a invitar a nuestros estudiantes para que hablen de sus experiencias, desde sus investigaciones y de las lecturas. Vamos a sugerir lecturas y a ver qué sale. Pero siempre en el plano de que fuera dialógico, ¿no? Y lo que resultó es el cuaderno. Es la primera vez este año que lo estamos usando como cuaderno, como material en el aula. Entonces también es como una prueba para nosotros. Y esta conversación con Mara que ustedes leyeron, así como la que tuvimos con Astrid Cuero y la que tuvimos con Laura Catelli, para que todas tienen que ver con esto de la interseccionalidad a partir de la propia experiencia. Por eso yo sugería empezar leyéndolas, porque es más fácil entrar a la interseccionalidad, como hicimos leyendo a Chimamanda, o como hice yo presentándome, desde la experiencia, porque esa es la idea. La experiencia es la que genera conocimiento. Yo hago genealogías para entender y poder situarme en el mundo. Pero si no me sitúo, es muy difícil que entienda las matrices de dominación que están operando y que pueda actuar, ¿no? Entonces, bueno, la conversación con Mara, aquí estereotipo, aquí usamos, ella empieza su conversación, si ustedes lo leyeron, para hablar más de estereotipos. Empieza por ahí, cómo le afectaron a ella los estereotipos de la negritud en Colombia, ¿no? Y prefiere hablar de eso en lugar de de racismo estructural. No se puede hablar de qué es el racismo en Colombia, ¿no? Lo hablan más bien a través de la experiencia. No sé si a ustedes la afectó como a mí, esa experiencia donde ella cuenta que la mamá no sabía cómo peinarle, porque la mamá, claro, la mamá blanca, era mestiza, blanca, ¿no? Y no sabía cómo lidiar con un pelo afro, ¿no? No sabía cómo, y entonces ese recuerdo que tiene, ¿no? O sea, de la experiencia, o sea, cómo es un racismo estructural de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con el saber, porque incluso fíjense en el mundo de las propagandas, de los comerciales, parece que el sujeto mexicano no hubiera gente afro-mexicana, ¿no? Parece que no hay propaganda donde veamos de shampoo que alguien con pelo afro tampoco, no sé, para dar un ejemplo, ¿no? Que también eso crea condición de identidad, ¿no? Entonces ella prefiere hablar más bien a través de la experiencia de las dinámicas de racialización, sexualización, que para Mara es muy importante, y clasismo, porque también nos habla y bueno, el que más habla de clasismo sin duda es Astrid, ¿no? Y de clase social también Laura, ¿no? Laura Catelli y también Mara, ¿no? Hablan, en el caso de Mara, cómo ser de clase media a veces incómodo, ¿no? No podía ella ponerse a hablar con las mujeres afro-populares, porque de golpe ella era como una rara, ¿no? Aunque era una mujer negra. Entonces, ¿cómo a veces tus componentes identitarios a veces te hacen privilegiada y a veces no? Depende en qué, ¿no? Entonces, la conversación con Mara, entonces, que incluyó un privilegio epistémico de las mujeres negras, o sea, cómo hay, para ciertas situaciones, por nuestra condición de clase, de género, de nuestra preferencia sexual, etc., nos da un cierto privilegio epistémico para poder hablar de eso más, desde otro lado de la experiencia, ¿no? Ella, Mara, lo cuenta. Su propio proceso de creación de conocimiento a partir de experiencia vivida, los privilegios que la hacían más aceptable, inteligible. No sé si vieron cuando le cayó el 20 por qué le invitaban tanto a Brasil. No era porque ella era una mujer negra que se sentía más identificada, porque Mara había estudiado en Francia, ¿no? Y le daba más pedigrí, ¿no? Que haber estudiado en la Universidad de Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo hay ciertas cosas que te hacen más aceptable, inteligible, audible? Hay gente que no te escuchan, ¿no? También es algo que trabajamos mucho, ¿no? Por eso lo de la apuesta por el diálogo. ¿De qué me sirve gastarme todo el presupuesto que me dan para la coordinación de un año y traer a Judith Butler, que me cobra $5.000, y tal vez no dialoga con nuestros estudiantes? ¿Por qué no traigo a la compañera de Chapingo o a la compañera de San Cristóbal, o sea, que sí las hay, y compartimos un conocimiento nuestro? Y no solo una, por lo que le pagué a Judith, puedo traer a cuántas, ¿no? Y podemos hacer un encuentro entre nosotras y hacer diálogo. Pero claro, lo otro tiene es su lenguaje, incluso viene a hablar en inglés y a veces es muy difícil, pero se hace más audible, inteligible, ¿no? Entonces ahí de nuevo la
Marías Únicas cómo operan, ¿no? Reflexiones sobre quién tiene legitimidad para producir conocimiento, entre otros, etc., ¿no? ¿Quién puede venir y hablar aquí? ¿No? Por eso me da gusto que estén compañeros, gracias por levantar la mano y ¿no? Pedir la palabra. ¿Quién tiene legitimidad? Tenemos todos y todas, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar eso? No estoy diciendo aquí no inviten a Judith Butler, no, hablemos con ella, pero creemos condiciones para que haya diálogo. No que la señora se vaya o que la llevemos a cenar a no sé qué restaurante carísimo, ¿no? Que coma con nosotras aquí, de lo que nosotras comemos, que coma unos taquitos, o sea, que vivan quiénes somos, ¿no? Y que sea un diálogo. Ahí sí quiero, ¿no? Entonces,